Hola Julie, muchas gracias por estos minutos de conversación. Esta es una característica que tenemos en ficciones sonoras de Proyecto Prisma, poder tener una conversación, un intercambio con la dramaturga de la obra que acabamos de hacer, en este caso de Nina Simone. Yo no soy la hija de Nina Simone. La obra fue pensada originalmente como una obra de teatro para el escenario y nosotras hicimos una versión sonora. Eh, Seguramente el público ya la escuchó y bueno, y vamos a aprovechar esta conversación para poder hablar sobre los distintos temas que plantea la obra y que planteamos nosotros también en nuestra versión. ¿Te parece? Me parece súper bien. Muy bien, para empezar quiero preguntarte, ¿cómo es que hablas español? Bueno, viví en México de niña y la verdad es que hacemos un ejercicio que no hice desde varios años, es realmente conversar en español sabiendo que, bueno, mi vocabulario es un poco pobre y que tal vez No voy es a pobre. tener como, no sé, un pensamiento un poco rígido. Ay, no sé, no sé. Vamos a ver. Pero si no me entiendes o si te parece súper raro algo, me lo dices, por favor. Bueno, yo te lo digo, pero por ahora te entiendo perfecto, así que no te preocupes. Está bien. Em, ¿Cuándo escribiste la obra de teatro? Empecé en 2017 y la estrenamos en 2018 en teatro. ¿Y cómo fue que empezaste a escribirla? ¿Fue una comisión que te hicieron desde el teatro? ¿Se te ocurrió a vos? No, es una comisión de un autor y director de teatro que se llama Jérôme Richier. Y él Ujú. tenía la idea desde mucho tiempo hacer bueno, un espectáculo sobre Nina Simone, pero Ah, no quería que sea un biopic. ah, Entonces era ¿se dice comisión o misión? una comisión. Una comisión. Era Ujú. una comisión un poco rara porque me dijo, quiero que escribes un texto sobre Nina Simone, pero no sea un biopic. Entonces, el personaje principal se llama Nina por lo de Nina Simone, pero Sí. no tiene nada que ver con ella. Entonces, eso era como la, la- la- el Ah, principio de la obra. Y ya te la di- otra él te dijo directamente eso, me dijo o vos lo esto. propusiste. No, no, él me dijo esto y también me dijo otra cosa importante. Me dijo, el hombre es una pareja, es una pareja, no, no había dicho dónde, pero es una pareja y el hombre acabó de hablar y entonces, pero no se oye y la Mm, mujer empieza. Y eso era mm. como las condiciones para escribir esta obra de teatro. ¿Y te costó empezar? ¿Hubo alguna parte del proceso que te costó más que otra? No me costó, pero para mí lo más importante es encontrar en las historias, en la gente, una cosa que me permite ya escribir, como no sé cómo se dice en español, ¿no? Un levier. Es algo como que puedes tomar y ya vas a poder escribir. Y entonces esto para mí en la historia de Nina Simone era realmente porque leí mucho, leí, bueno, todas las biografías, vi las películas, los documentos, hay muchos documentos sobre Nina Simone, y también Sí. la conocía, pero no tanto, no sabía nada de su vida. Y Ajá. cuando leí su vida, lo más alucinante para mí era pensar, esta mujer es un modelo, realmente es una estrella, es una mujer enorme, con una voz increíble, una artista, bueno, un gigante, ¿no? Ujú. Y cuando lees su vida, te das cuenta de que incluso de tener todo esto, de ser tan brillante, se cae.
hay algo que no funciona. De repente, cuando ya empieza en ponerse en política del lado de los Black Panthers, su marido la deja, la roba, y entonces se queda como, podemos realmente ver como todo este proceso es súper conocida, todo le sale bien, y de repente es la caída. Y entonces para mí eso era el punto súper interesante para escribir, pensar qué hacemos de un modelo tan alucinante que se cae. Porque esta mujer que tiene todo, que puede todo, que es súper fuerte, ¿por qué se cae? Porque ella se cae. Entonces eso era la cosa importante para escribir. Sí, da la sensación como que se cae emocionalmente, pero que al mismo tiempo se hace cargo de sus orígenes, de su raza, de, se adueña de una escala de valores, de una lucha social que en gran medida los artistas alrededor de ella se lo estaban pidiendo, ¿no? Que ella ocupara ese espacio. Totalmente. Qué paradoja que ella se cae cuando decide tomar una posición política también. Exacto, y también para mí lo relacioné para escribir, por lo menos, no sé si es tal vez una interpretación mía, pero para mí se cae porque ya habla en su propia voz. Entonces no hace lo que piensa que los demás tienen que hacer como mujer, mujer americana negra, pero más bien como yo soy una mujer y yo quiero decir esto. Y a partir del momento en el que ya es su propia voz, todos la gente que da dinero, los poderosos, vamos a decir, la dejan. Y les ¿quieres hacer eso? Pues vete. Y entonces eso es súper violento y al mismo tiempo es porque ella se puso en esta lucha, que también la lucha ha podido crecer, es porque toda la gente se involucró Sí. en la lucha que se pudo hacer todo esto. Es paradigmático que ella encuentre su propia voz y que a partir de ahí al resto, a su entorno no le interese, a los inversionistas, al capital no le interese esa transformación de ella. Y con respecto a la Nina Slajorova, a la Nina personaje de la obra, ¿qué te parece que le pasa? ¿Cuál es ese punto de inflexión en la historia de ella? ¿Vos lo viste tan claro? Porque claramente es un descubrimiento a través de esa noche, que ella va buscando su propia voz y buscando qué es lo que ella quiere realmente, más allá de lo que dice la sociedad o su pareja o el entorno, ¿no? Yo percibía que había algo incluso de cuestión de inmigración, de clases, si se quiere, en la historia de Nina Slajorova. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Lo que no dije y que era también en la comisión algo súper importante es que tenía que escribir para una actriz que es genial, que es Olivia Chiquitrinca, que es cherka de origen, y ella trabaja en Suiza y Francia, pero es exactamente al opuesto a Nina Simone, porque es blanca, es flaca, es grande, no tiene nada que ver, no se puede decir que tal vez hay algo, no, es como wow, otro mundo. Pero Y de alguna... Perdón. yo escribí realmente para ella, entonces con su propia historia también, es decir, que usamos del hecho de que ella creció bueno, era comunista, cuando de niña todavía era totalmente comunista, y ella ha tenido toda esta historia de su infancia en Checa. República Checa. Eso, República Checa. Y entonces trabajé con todo este material. Y en efecto, para mí lo importante en esta obra es que no quería hacer como... quería hablar de las mujeres, bueno, en relación con Nina Simone, de lo que le pasó en su vida, de que qué pasa para las mujeres hoy. Es decir, que las mujeres que no tienen problemas, que tienen dinero, tienen pareja, tienen trabajo, tienen
posibilidad de exprimirse, pero al mismo tiempo hay algo que no funciona. Y es como a ver cómo las mujeres, incluso si todo parece desde el punto exterior súper bien, hay algo que resiste. Y lo que resiste es el sistema, de una cierta manera, que es un sistema todavía súper patriarcal y que sí te puedes, claro, que puedes tomar tu espacio, te puedes exprimir, pero al mismo tiempo te puedes exprimir si dices lo que los hombres... Los demás quieren escuchar. Exprimir como expandir, como poder desarrollarte vos personalmente. Exactamente. Y los demás... La historia de la Nina, del personaje, es esta. Y por eso es un poco, es un texto que no es como un manifiesto feminista, vamos a decir, porque no era la idea, pero era más bien como desconstruir esto. ¿Por qué te sientes encerrada en el sistema que al mismo tiempo te da todo? Así que, claro, de cierta manera, vas a decir, oye, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes todo, ¿qué te pasa? ¿Por qué hay esto? Y entonces eso es la línea de la obra. Sí, es interesante porque cuando uno lee el título, Yo no soy la hija de Nina Simone, uno cree que va a hablar sobre Nina Simone y su anécdota nada más. Y en realidad hay distintas capas de significado y de intenciones en tu escritura, ¿no? Tiene tal vez que ver menos con Nina, o en un principio es un poquito de Nina Simone, y después aparecen los propios deseos, las propias necesidades, los propios mandatos que lleva la Nina Slajorova del presente, ¿no? Exacto. No solo la lucha feminista en general, sino en particular a ella. Sí, ¿cómo le afecta? Eso, era realmente utilizar a Nina Simone como esta cuestión de los modelos para las mujeres. ¿Cómo nos podemos construir con los modelos que tenemos? Y tenemos modelos alucinantes, pero muy destruidos, muy con historias de vidas totalmente increíbles. Y entonces era como usar de esta anécdota que es así, ¿no? De imaginar que se llama Nina por lo de Nina Simone, y entonces están en Atlantic City, que es realmente el lugar donde Nina Simone se volvió a ser Nina Simone. Cantó por primera vez allá en Atlantic City, y entonces era usar de este pretexto para hablar de todas las dificultades de esta mujer en encontrar su lugar como mujer, como decidir, y sobre todo como mostrar como en nuestra sociedad es difícil, que de cierta manera es una lucha un poco rara, porque es como una lucha en contra de tu propio ¿cómo se dice? Cuando bienestar, todo es bienestar. comodidad, claro. Y eso es raro. Sí. Y por lo que vos me contás de la obra, cuando te pidieron que la escribieras para esta actriz determinada, con este personaje de Nina Simone también, lo primero que se me viene a la mente es una imagen visual de dos mujeres muy diferentes, como vos explicabas, la actriz que viene de Europa del Este y la Nina Simone. ¿Cómo hicieron para representarlo sobre el escenario, para representar esas dos mujeres? Me pareció ver que había, en la puesta en escena, había una pantalla de LED, se veían imágenes de Nina Simone al mismo tiempo que de Nina Slajorova, estaban las dos en escena. Contanos un poco de esa puesta en escena. Para la puesta en escena el problema era esto de cómo utilizar y poner a ver las imágenes de Nina Simone, pero que no sea Nina Simone cuando la ves, es tan fantástica que toma todo el espacio. Y luego, ¿cómo vas a regresar a los actores en la escena? Claro, compite. Muy difícil. Entonces, ha sido Jérôme trabajó con Louise,
que es un cineasta, y entonces él trabajó con la idea de que realmente Nina Simone es un fantasma. Y entonces aparece y desaparece en la pantalla, y la única vez cuando la vemos realmente muy fuerte es este momento súper raro en Montreux. Ya tiene muchos problemas de alcohol, ¿no? Y entonces es una escena súper violenta porque la vez se entra en la escena, es totalmente perdida, y entonces ella es como un animal, no sabe qué está haciendo en la escena, está buscando a gente que no están en la sala, y es realmente súper difícil mirar este momento porque es un momento de pérdida total. Y entonces es el único, la única video que hay de manera fuerte, y luego era más bien como en fantasma. Nina Simone está aquí, pero como alguien que te puede dar una dirección en tu vida, pero también un fantasma que tal vez te toma demasiado espacio, y era eso la idea. Así trabajaron. Y ya que nosotras en nuestra versión, que es sonora, no podemos ver los cuerpos, ¿cómo era la corporalidad de la actriz en el escenario, en su versión del personaje? ¿Qué quiere decir esto? Era como una persona que se trasladaba sin peso, tenía una actitud más, no sé, combativa, el personaje en el escenario, o deambulaba de una manera también más liviana. ¿Cómo era la energía? Olivia Chiquitrinca es una actriz como muy dinámica, muy fuerte, con algo como, es como una luchadora. Es alguien, por eso también escribí esto bueno, del atleta. Así, pero también es un flujo, ¿no? Tienes que entrar, y es como, poco a poco es también como una música. Entras y poco a poco se cambian los elementos, las situaciones, es así. Y entonces Olivia está así. Ella no sabe, al principio el personaje no sabe lo que va a pasar esta noche, no piensa que se va a ir al final, no está absolutamente en esta situación, pero cómo viene, hay algo en la corporalidad de que realmente de luchadora, como que no quiere dejar. Esta partida la va a jugar hasta el final, y entonces es como eso, yo tengo esta idea de que viene y que sigue, que sigue, que sigue. No, mientras el hombre Nico, que no se oye entonces en la ficción sonora, era súper estático, como una piedra en la puesta en escena había solo una cama grande y nada más. Y entonces está en la cama como una piedra con su teléfono, y realmente yo no escribí nada para este personaje, porque Jérôme me había dicho, es la mujer contesta y ya, hasta el final. Y luego cuando vi la puesta en escena, había un hombre, y este hombre tenía que decir cosas. Y entonces es realmente Mathieu Ziegler con todos que inventó al personaje, porque yo no tenía ni una no tenías necesidad. Claro. Bueno, yendo a nuestra versión sonora, hablamos de Nina Simone, hablamos de Nina La Joroba, nosotras sacamos a Nico, la voz de Nico, para nuestra versión, marcar su presencia solo con esas intervenciones nos parecía que no era necesaria, si solo se hacía con voz, digamos, si solo nos apoyábamos en la voz de los personajes. ¿A vos qué impresión te causó eso sobre nuestra versión? Me pareció muy bien, porque al principio yo escribí el texto así, como yo me imaginé algo que no existe en el teatro, que no se puede, que Nico está en la sala de baño y que no sale, que es totalmente antiteatral. Entonces, no hubiera podido hacerlo así, y además Jérôme, para él era súper importante tener este hombre, porque lo interesante es cómo ser un hombre hoy,
también, con las mujeres que tienen todo este proceso y cómo acompañar y al mismo tiempo seguir siendo lo que tienes que ser, ¿no? Claro. Entonces, por eso no me parece... no me parece un problema que no haya Nico en la ficción sonora, porque Nico está dentro de las palabras de Nina y no necesitamos las 3 palabras que dice. Y en un sentido es como que Nico pasa a ser el oyente, muchas veces. El que esté Sí, escuchando, sí, pareciera que le están hablando a él o a ella, y que esa persona es Nico, el sí. público, digamos. No, es cierto. Y, No, así, por eso funciona muy bien, me parece. Mm, y, viste, nosotras trabajamos la traducción de tu texto ujú, la hizo Ingrid Pellicori, que además de traducir, principalmente es actriz, entonces sabe poder conservar la esencia del texto, la musicalidad, las características propias del lenguaje que elige la dramaturga, en este caso vos, pero que no sea literario, que sea dramático ese traspaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que para las actrices y los actores, y las palabras no sean duras, no suenen duras en la boca, no suene poco natural, si estamos hablando de un lenguaje naturalista. ¿Qué te pareció la traducción del texto? ¿Cómo la encontraste? Me gustó mucho porque oí la obra ayer y la había leído, pero es muy distinto. Mm. Cuando la había leído me había parecido súper perfecta y al oírla me gustó mucho porque encontré lo que dices, encontré la musicalidad del texto, de esto de que realmente es un ritmo, porque escribir sobre Nina Simone es también Mm. siempre tener esto, su musicalidad, su swing, su voz, esta energía de sus cantos, ¿no? Y lo que me gusta es que en la traducción puedo oír esto y no como sea el texto de corazón, ¿no? De memoria, podía realmente seguir como, sí, entonces usó esto para decir esto y no, muy, muy bien. Y en esta versión sonora, ¿te faltó algo cuando la escuchabas? ¿Te resultó orgánico solo escucharla? Um, lo que me sorprendió es que el texto, la Nina tiene una rabia, está enojada, y no es enojada, pero realmente lo de la cuestión de la rabia de que ya no puede aguantar más esta situación, pero es la situación ya a nivel social, a nivel mundial, no es como su propia historia pequeña. Y entonces lo que me sorprendió al escuchar la ficción sonora es que parece ya entra en la ficción ya súper con esta rabia inmensa y nunca se para. Y es verdad que con la puesta en escena hay pausas, porque había pausas con las videos y también silencios entre los dos actores para ver la relación. Entonces, tal vez esto me falta como algo que baja, porque ella tiene esto entra en su rabia, pero al mismo tiempo se da cuenta de que ¿qué estoy haciendo? Estoy loca, porque ¿qué me pasa, no? Y es como, tal vez esto, como pequeñas pausas, tal vez me faltaron, pero tal vez es también porque yo vi la puesta en escena y entonces es totalmente otra cosa Claro, viste la puesta en escena y no escuchaste la última versión, que es la que escucha Además, el sí, público oyente. además, Escuchaste esto. pero lo vamos a tener en cuenta. Todo bien. Es cierto, es Y cierto. vos siempre escribís sobre temática de género, son siempre mujeres las protagonistas de tus obras, porque en Proyecto Prisma también tomamos la Biblioteca Sonora de las Mujeres, que es tu proyecto.
Y me preguntaba eso, ¿siempre son mujeres, siempre es temática feminista lo que vos escribís? Más bien que temáticas feministas, es verdad que yo siempre escribo con personajes femeninos y no era como una voluntad, pero más bien que cuando empecé a escribir, como hay puros hombres por todas partes, era como, ¿qué sería dar la voz a mujeres? Entonces, para mí ha sido como una evidencia. Entonces, es verdad, escribí varios guiones para el cine con Frédéric Chauffat y siempre son mujeres los personajes principales. Pero al mismo tiempo, lo que más me interesa en este sentido es la cuestión de lo que llamamos minoría, porque se dice que las mujeres son una minoría, qué raro, qué minoría más rara que es el 50% de la planeta, ¿no? Entonces, es trabajar más bien sobre por qué hay ¿cómo se dice? Personas o medios que están puestos aparte y tienen que... Me interesa mucho los invisibles, la Ajá. cuestión del invisible. ¿Por qué? Porque ciertas personas, ciertos medios no se ven, porque no se oyen, porque no pueden hablar. Entonces trabajé también mucho por lo de mi historia también, porque mi madre es etnóloga y entonces pasé mucho tiempo en comunidad indígenas en México. Entonces también escribí mucho a propósito de esto. Claro, de mi punto de vista, porque no soy indígena ni nada, pero más bien pensar qué pasa con esta situación, tal vez puedo decir capitalista, que personas que muchas veces son más bien hombres blancos, deciden de la vida, de la situación, de las palabras de otra gente. Y entonces trabajo mucho en torno a esto. Y claro, hice esta biblioteca sonora de las mujeres porque me interesa mucho la idea de saber qué sería, cómo sería nuestro imaginario si leemos puras mujeres. ¿Qué pasa? ¿Podría pasar algo distinto? ¿Tendríamos otra visión sobre el mundo? Tal vez no, ¿eh? Pero eso me interesa y por eso pensé en esta biblioteca para decir a la gente, hay muchas escritoras y no las conocemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y entonces dar ganas de leerlas. Qué interesante y qué bueno interesante lo que nos contás sobre el conocimiento también que tenés vos de Sudamérica y de nuestro contexto también, al haber vivido en México. Bueno, ¿conocés teatro latinoamericano? ¿Te gusta? ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? La verdad es que estos últimos años no vi nada de teatro latinoamericano porque, ¿sabes? No se ven tanto aquí en Europa. No nos llega tanto. Eso es muy raro. Estaba pensando en esto de que, no sé, cuando tenía 20 años vi un montón de compañía argentina, mexicana y colombiana y que ahora en todos los festivales y todo, no hay tantos. ¿Qué pasa? Ajá. Es mi pregunta. Buena pregunta. Luego lo que yo leo como dije, ¿no? Leo muchas mujeres porque me di cuenta que era alucinante descubrir que hay tantos libros que ni oí hablar de toda mi vida y entonces descubrí autoras como Ellen Bessette, increíbles, bellezas, realmente. Y también leo muchos ahora ensayos sobre, hay todo este movimiento de antropólogos en Francia, como Baptiste Morisot, pero eso viene de la biologista Donna Haraway, una americana, y
toda esta reflexión sobre qué sería un mundo que no sea con la excepción humana, el humano al centro, pero más bien tener una reflexión sobre una igualdad, ¿sí? Paridad. Paridad entre los otros seres vegetales, Vos. animales y los animales. Y eso me interesa mucho siempre esto, de cómo cambiar el punto de vista. Que Claro, sea feminista, que sea de los puntos de vista de las plantas o no sé qué, de cómo ver el mundo de otra manera. otro punto de vista. Qué bueno, qué interesante. Bueno, ya tenemos que ir terminando. ¿Querés preguntarnos algo o hacernos algún comentario? ¿Hay algo que A mí quieras me decir? gustaría saber cómo suena este texto de Nina Simone en Argentina, por ejemplo. ¿Cómo me suena a mí o cómo le suena al público? A ti, porque contigo hablo. Porque sos la única que tengo adelante. Y además la actuaste, así que... Claro. Uy, para mí, muy, muy interesante, resuena en mi cuerpo de distintas maneras, tiene varias capas de significado y cuando escucho la grabación que hicimos me dan ganas de volver a grabarla porque entiendo que hay preguntas que Nina se hace a sí misma y que siento que las puedo, que las puedo aprovechar más todavía, pero es que son tantas las capas de significados que hay y de resonadores en mi propio cuerpo con lo que ella va diciendo al buscar, en la búsqueda de su propia voz, que me dan ganas de hacerlo mucho tiempo el texto. Bueno, como nos pasa a las actrices en el teatro, que tenemos la oportunidad de pasar por el texto muchas veces y en esa repetición es cuando vamos encontrando montones de cosas. Me pareció súper interesante la búsqueda que hacen las dos niñas de su propia voz en este contexto donde nos estamos replanteando tantas cosas, las mujeres, creo que es súper pertinente, necesaria. Me gusta esto de interpelar a alguien que esté escuchando y que a veces se siente interpelado o interpelada, me está hablando a mí. Tu texto tiene esa característica cuando lo hacemos así, de manera sonora, que parece que decís, uy, me está diciendo a mí que deje el celular, o me está diciendo a mí que no estoy teniendo en cuenta el lugar de la otra persona, o me está interpelando en esta forma patriarcal de ver el mundo que lamentablemente tenemos en general también las mujeres, obviamente pues somos parte de esta cultura, pero que por suerte nos estamos replanteando. Así que me encantó, lo quiero hacer mucho tiempo, Julie. Lo vas a hacer por la radio mucho tiempo, incluso si es una vez. Voy por distintas radios haciéndolo. Bueno. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias por este momento, por este intercambio. Un placer.